Ya les dieron la bienvenida, yo les doy la bienvenida a la asamblea. Si asamblea, sí, ese es su nombre en griego. Eclesía es asamblea, los llamados afuera, a salir de nuestro lugar y darle gracias a Dios. ¿Para qué nos reunimos, hermano? Ok, aclaro, en lo que usted piensa, para las visitas, somos la iglesia bíblica del Señor Jesucristo de Minatitlán, iglesia bíblica. Y nuestra regla de fe y conducta es la Biblia. No es filosofía, psicología, mentalismo, echaleganismo, nada de eso, es con la palabra. Sí, ¿verdad? Porque lo más es, deja de pensar, no, piense, porque el ser cristiano no es que no deba de pensar. Ya ve que cuando hay gente que dice, es que muchos problemas y no puedo, ¿qué hago? Y dice, pues ya no pienses. No, peor. Llega el que está a su lado. Que nuestro culto es racional. O sea, venimos a cantarle a Dios, pero con nuestro, dice en las cartas a los Corintios el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Cantaré con el Espíritu? ¿Sí o no es hermoso? Y sentir esa respuesta de Dios, pero también con el entendimiento. Aleluya. Eso es hermoso. Y somos una iglesia familiar, hermano. No tenemos grupos de jóvenes, no tenemos grupos de matrimonio, no tenemos grupos de solteros, ni de qué más, ni de niños solo hasta los 10 años, porque el que creó el fundamento de la familia nos manda a hablar a la familia. Y por cuestiones de trabajo y todo lo demás, muchas veces no estamos juntos. Y luego llegamos a las iglesias y nos fragmentan, los jóvenes para acá, los solteros para el otro lado, los varones para acá. No, hermano, este es el momento de estar todos juntos, bendecir nuestra casa. Entonces ese es una de las comandos que tenemos nosotros como iglesia. Somos una iglesia familiar, ¿sí? Y somos una iglesia bíblica. No comentamos de noticias, de sucesos. Ya para eso está el tiempo del café. Ahí hablamos de todo. Pero como hay que aprovechar el tiempo, hay que hacer precisamente eso. Mi pregunta era, ¿por qué venimos a la iglesia y cantamos? Mente bíblica. Salmo 136. Si tiene Biblia, ábrala. Recuerda, a la iglesia hay que traer Biblia, hermano. Si es nuevo, abra sus oídos, porque la fe es por el oír. Romanos 10, y por el oír la palabra de Dios. Dice el Salmo 136. Recuerde, hoy de qué vamos a hablar. Como primer punto, uno de los atributos de Dios se llama la misericordia de Dios. ¿Dios es qué, hermano? ¿Qué conoces de Dios? Que Dios es amor. ¿Cuántos conocen que Dios es amor? ¿Sí o no? A eso se le llaman los atributos de Dios. Estudiar la teología a veces confunde, ¿no? O impresiona, ¿no? Es que es doctor en teología, ¿y eso qué es? Amado, teología, teo es Dios y logos o estudio de Dios, pero no estudiamos a Dios, sería demasiada arrogancia. ¿Qué estudiamos? La revelación de Dios. No conocemos más. Y como dice en Job, y solo es el borde de sus vestiduras. Decir soy doctor en teología, sí, o sea, en la Biblia. ¿Estudiamos qué? La revelación de Dios, lo que Dios nos reveló. Y nadie debe pensar más allá de lo que se escribió, para no desviarnos. Muy bien. Entonces, entre la teología sistemática se estudia sistematizadamente. Y lo primero que se debe enseñar en las iglesias es una materia que se llama los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Los carismas de Dios. Uno de ellos, ¿cuál es? ¿Qué usted conoce de Dios? Por naturaleza, por intuición, por experiencia. Si a mí me dijera,
para ti, ¿cuál es la parte que te apasiona de Dios? Yo sin titubear les digo que Él es bueno. Que Él es bueno y es misericordioso. Eso desde que yo llegué a una asamblea, a una eclesia, quiere decir asamblea, ¿sí? Iglesia es asamblea. Así que si alguien le pregunta, ¿estás yendo a la iglesia? No, estoy yendo a una asamblea. Es lo mismo. Y si alguien me preguntara, respóndeme qué y quién es Dios para ti, yo le diría sin temor a equivocarme, para mí Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Hay alguien vivo? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y sabe que misericordia es otro de los atributos de Dios y emana de su bondad. En lo que vemos en las Escrituras dice que Dios es luz. Lo vemos en el Evangelio según San Juan. O sea, ¿qué dice Dios del mismo en la revelación? Que Él es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Qué otra cosa dice Juan también? Que Dios es ¿qué? Es luz y ¿qué más? ¿Qué dice Juan? Cuando hacen esos cultos así el 14 de febrero, que no tienen nada que ver con el atributo de Dios. Dios es amor. Son dos atributos que vemos escritos claramente en la Biblia. Número 1, Dios es luz. Número 2, Dios es amor. Ahora ya que aprendiste en esta reunión de teología, que tenemos un Dios que es ¿qué? Bueno, grande en misericordia. ¿Sabes qué me apasiona de Dios y me preocupa? Dice que es lento para la ira, pero no que no sea ira. Es lento. Como dicen, la justicia a veces tarda, pero llega. ¿Sí? Y muchos de nosotros pensamos de que Dios es bueno y Él me ama y siempre me va a perdonar. Error. Eso se le llama ignorancia bíblica. Dios es amor. ¿Y el infierno? ¿Y el juicio? Es que también otro atributo de Dios es que Él es justo. Y Él no va a dar por inocente al culpable. Y si el culpable no se arrepiente, ¿dónde va a pasar la eternidad? En el infierno. Hoy día en los púlpitos, en las iglesias, no se habla de infierno, porque si no la gente no viene. No, en la Biblia está escrito. Y no podemos obviar o quitarle de la Biblia, hay que leer la palabra. Pablo el apóstol, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, le dice, te encarezco. Mire usted la ceremonia con la que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su regreso. Todo ese protocolo para decirle algo. ¿Qué le dijo? Lo que ya sabe. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Amado, antes de reprender a alguien con la palabra, Pablo le dice a los corintios, examínense a vosotros mismos. El Señor Jesús le dice a los creyentes, primero, para que puedas ayudar a tu hermano, saca la paja. La paja, dice. Saca la viga para que puedas sacar, ayudar. Si lo aplicamos es para que puedas ayudar al otro. Tiene que haber honestidad, hermano. Así que el primer punto que vamos a ver es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es ¿qué? Es un atributo de Dios. ¿Sí? ¿Me estoy explicando hasta aquí? Si a ti alguien te pregunta, ¿cómo es Dios para ti? Tú vas a aprender hoy que Dios es misericordioso. ¿Y qué es la misericordia? Recuerde, está el juicio, la misericordia y la gracia. Juicio es recibir lo que merezco. Ayúdeme, estamos en clase. No está en un culto religioso como tal. Estamos en clase. Tiene que aprender la palabra.
Porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conoces la palabra, serás verdaderamente libre. Juicio, ¿qué significa? Dígale al que está a su lado, es recibir lo que mereces. Juicio. El juicio es recibir lo que mereces. Si le tiene confianza al que está a su lado, dígale con amor. Y Dios lo que quiere, dice en Jeremías 9:23, ¿qué es lo que Dios quiere? Que entendamos que Él quiere justicia, juicio y misericordia. Y nos dice que nosotros seamos misericordiosos para que el juicio que Dios nos haga también sea. Aquellos que somos muy exigentes, como usted comprenderá que siempre estoy así, aquel que hace juicio sin misericordia también. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Sí, si tú eres que siempre estás, así Dios te va también a demandar. Entonces, juicio es recibir lo que merezco. No se vale dormirse, estamos empezando. Juicio es recibir lo que merezco. Misericordia es no recibir lo que merezco. Pero gracia es recibir lo que no merecíamos, que es el perdón de nuestros pecados. ¿Ya entendió? Así que Dios es justo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios es justo, hermano. Y no le queda deber nada a nadie. Todo será retribuido. Dice que aún las palabras, ¿qué? Ociosas, no quedarán sin recompensa. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer a Dios. Ese es el trabajo aquí, hermano. Y aquí llevo 20 años que plantamos y lo que estamos es aprendiendo todos juntos cómo es Dios. Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 15, dice, porque muchos, le dice a la iglesia, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. Le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Se puede adorar lo que no conocemos? Sí. Esa es la religión. ¿A dónde fuiste? A la iglesia. ¿Qué hicieron? Cantamos y hasta sentí bonito. Ajá, pero ¿por qué o qué? ¿De qué? No, el Señor está buscando adoradores que le conozcan en espíritu y en verdad. Por eso nosotros queremos aprovechar esas 3 horas que hoy voy a predicar para que yo puedo predicar 4 horas, usted se va. Tan suave como es. Para que avancemos. A mí me interesa, porque es mi trabajo alimentar la oveja, que usted crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque de aquí ya no lo vuelvo a ver hasta la otra semana, de ser posible. Y es mi comanda, mi demanda de parte de Dios que yo le enseñe la palabra. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué tenemos que aprender? La vida eterna, acuérdese, si graba en su mente, Juan capítulo 17 habla de la oración sacerdotal. ¿Quién está orando? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está allí que nos muestra? Dice, porque esta es la vida eterna. Observe, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan, Jesús le dice al Padre, a ti y a tu Hijo, el que tú enviaste. Hermano, la correcta religión, el religare en latín, que es volver a ligar al hombre caído con Dios, tiene que ver con el conocimiento de Dios, hermano. No de una religión, a qué horas son los cultos, no. Yo tengo que conocer quién es Dios. Por eso la Biblia, ¿cómo abre? En Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, allí me muestra qué es lo que dice la revelación. ¿Quién? ¿Dios qué es? Es el creador de todo. ¿Creó qué? Todo. El que está a tu lado es creación de Dios. Así que el que está a tu lado le pertenece
a Dios. Dígale que está a su lado, usted tiene dueño. Por si dice, yo soy libre como el viento. No, usted tiene dueño. Usted tiene un creador. Y le doy otra noticia. Cuando se presente delante de Él le va a pedir cuentas. ¿Qué hizo con lo que Él le dio, que no es de usted, que es de Él? Entonces llegamos a la congregación, a la reunión, y dice el Salmo 136, ¿por qué llegamos y cantamos? Se llama Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía en español? Es acción de gracias, entrar por sus atrios con... ¿Y por qué cantamos, hermano? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Le leo primero Lamentaciones 3:20. Así es un título en la Biblia, Lamentaciones. ¿Y qué significa lamentarse? Es como una endecha, se lee en la Biblia. ¿Qué es una endecha? Le pongo otro comparativo, como un tango argentino o como una novela mexicana. ¿Qué es una endecha? Hermano, usted vendría aquí y diría, Dios, ¿por qué? Mira cómo estoy. No. Venimos a darle gracias a Dios. ¿Haya o no haya? ¿Qué cantamos? Tú proveerás. ¿Sabe que ese es un atributo de Dios? Y se le conoce en hebreo como Jehová Jireh. Y vemos la figura en el Antiguo Testamento. Abraham lleva a su hijo Isaac, su único hijo, tuvo otro, Ismael, pero Dios le pidió que le sacrificara al que amaba. He hablado muchas veces de eso, ¿sí? Si tienes 2, 3 hijos y te dice, sacrifícame a tu hijo, pues tú dices, oveja negra, te toca. Pero él, para que no hubiera duda, dijo ¿qué? Al que amas. Sí, porque sacrificar al que no amo, pues aprovecho, ¿no? Dios me lo pidió. Porque Abraham no solo tenía a Isaac, tenía a Ismael, que lo tuvo con Agar, la sirvienta. Literalmente agarró a la sirvienta porque no se adelantó a lo que Dios le había prometido, que le iba a dar Isaac, que significa risa, porque Sara se rió, que casi a los 100 años Dios le prometió un hijo. Ok. Suben al monte y le pregunta a Isaac, padre, ¿y el cordero? O sea, el sacrificio. Porque llevaban el fuego, que llevaban piedras, llevaban la leña, la madera, la iba cargando Isaac. ¿Tipo de quién? Subió al monte cargando ¿qué? El madero. ¿Sí se da cuenta? Pero esto es la primera parte. La culminación de la historia está en el Nuevo Testamento. Pero Isaac le pregunta a Abraham, ¿y el cordero? Ya llevamos fuego, ya llevamos leña, ya llevamos la daga, pero ¿y el sacrificio? O sea, como que él estaba sospechando que quién iba a ser el cordero. Él. Amados, y nosotros vemos muchas veces en las pinturas que está Abraham levantando la daga y un bebecito aquí bonito, güerito, gordito. No, Isaac no era un bebé, Isaac ya era un muchacho. Si Isaac emprende la retirada, Abraham no lo ve, no lo alcanza. Amado, a Cristo lo obligaron a la cruz, lo obligaron al Calvario. A nadie le quitó la vida, Él la entregó. Él murió por nosotros. Y murió no por su pecado, Él murió por nuestro pecado. Nadie le quitó la vida, Él la puso. A eso venimos aquí, hermano. A darle gracias a Dios por su amor infinito y su misericordia. Entonces Isaac le pregunta al padre, papá, ¿y el cordero? Entonces, por fe, Abraham, el padre de la fe, dice, Jehová Jireh, dice en hebreo. ¿Qué significa qué? ¿Cómo? No sé, aquí en lo alto de la montaña, pero Jehová proveerá. Y cuando llegaron y prepararon todo, dice que había un carnero en los zarzales, trabado por las astas. Y Abraham le dijo a Isaac, descansa,
ahí está el sacrificio, tú no serás el sacrificado. Pero miles de años después, el Padre sí descargó su mano sobre el Hijo, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no va a dar por inocente al culpable. Así que si alguien dice, no, Dios me va a dejar entrar, claro que sí, va a abrir las puertas de par en par y le va a decir, métanle más fuego para que arda bien. Es por gracia. Entonces, ¿para qué y por qué nos reunimos? ¿Por qué decimos, voy a la iglesia, nos reunimos en la asamblea? En Lamentaciones es un libro, le decía yo, que así es su nombre, Lamentaciones del profeta Jeremías. El profeta Jeremías era conocido como el profeta llorón, a nadie le gustaba. O sea, Jeremías no hubiera tenido una iglesia grande hoy día, hermano, porque no era ¿qué? Nunca les daba buenas noticias, no era de que chaleganismo, si se puede, no. Él lloraba por lo que venía sobre Israel y les decía, arrepiéntanse, y ellos no se arrepentían. Y él lloraba, él predicaba llorando, hermano. Por eso se le conoce como el profeta llorón. Y tan es así que se escribe el libro del profeta Jeremías y el que le sigue es Lamentaciones. ¿Sí entiende qué es lamentarse? Quejarse. ¿Sí? Y él empieza a narrar, pero en medio de esa queja, aparece que lo que él escribe en Lamentaciones 3:20, ¿tienes Lamentaciones 3:20 para los que no? Dice, no lo olvidaré, lo tendré ¿en qué? En memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Cómo estaba el profeta, hermano? Amado, el cristiano puede estar depresivo, entristecido. No es pecado, el cristiano no puede estar en depresión, seguro, o a menos que sea un robot. No, si eres de carne y hueso, ¿qué? Amado, usted conoce a alguien que dijo, mi alma está abatida hasta la muerte. Y le pide a 3 de sus discípulos que lo acompañasen a orar y se durmieron por la tristeza que ellos también tenían, porque se cernía sobre ellos, ¿qué? La muerte del Señor. Así que cuando alguien te quiera decir, es que tú no tienes por qué tener depresión ni tristeza, eso está mal, y te quieran sacar los demonios, dile, es que no tengo demonios, tengo tristeza en mi alma. ¿Por qué? Porque no concibo que me pasen cosas malas a mí que me amo tanto. No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Y de eso vamos a ver, hermano, el segundo punto. Yo entiendo que a las personas les pasen cosas malas, pero a mí no. ¿Por qué? Yo no sé usted, pero yo me amo mucho, hermano. ¿Usted cree que juego? En verdad. Tenemos un excesivo amor. Vas con el psicólogo, con todo respeto de los psicólogos, ¿y cuál es el diagnóstico que te dan? Es que usted tiene baja autoestima. Si a mí alguien me dice eso, le digo, no, es todo lo contrario. Yo tengo un concepto de mí demasiado alto. Soy bajito, pero me siento como de 2 metros. Soy horrible. Sí, me estoy pudiendo explicar. Por eso me molesta cuando las cosas no me salen bien. Digo, Señor, soy tu hijo. Y dice la Escritura que Él al que toma por hijo. Y como yo soy muy rebelde, hello, ¿ya llegó o todavía viene de camino? Dice que Dios al que toma por hijo, lo disciplina. Si lo deja sin disciplina, el tal no es hijo, es bastardo. Dice, el que a su hijo el castigo detiene, no lo ama, lo aborrece. Ese mamá y papá que su hijo hace de todo y no le enseñan a ser responsable, pobre mujer con la que se case con su hijo, o pobre varón que se case con su hija. Y la Virgen te ampare, hermano. O sea, terrible. ¿Sí? La responsabilidad no nace con nosotros. Es una ¿qué? Disciplina, formación de carácter.
Lo tendré aún en memoria porque mi alma está, ¿qué dice Jeremías? ¿Cómo son como el profeta Jeremías, hermano? Llorones. Le gustan los corridos de nadie me quiere. ¿Sí? Pues vemos en la Biblia que hay un profeta de Dios que era ¿qué? No era positivo. No decretaba y declaraba cosas, este año te va a ir bien. No, él siempre les decía, arrepiéntanse porque viene fuego del cielo sobre nosotros. Pero ¿sabe qué le consolaba? Lo que dice allí, verso 21. Pero esto pensaré, analizaré, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Esa es la esperanza que no avergüenza. ¿Y qué es lo que va a esperar? Verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada ¿cuánto? Cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y a esto, en los atributos de Dios, está la misericordia extendida o general. La misericordia tiene, en los estudios puede sacarlo en 3. La primera es la misericordia general. ¿Dónde la veo? Dios hace salir su sol. ¿Sobre quién? Sobre buenos y malos. Eso es la misericordia extendida de Dios. Y esa emana de su bondad. Dios es bueno, hermano. No nos llueven misiles, no nos llueven bombas. Cuando sale el sol y a veces voy con una persona y me dice, ay, qué duro está el sol. Le digo, sí, pero en Medio Oriente están cayendo misiles y aquí por la misericordia de Dios nada más es el sol. Así que alaba lo que Él vive. ¿Sí se oye? Pero como somos de esos hijos mimados, queremos que donde nosotros vayamos vaya la Shekinah, la nube, la gloria y nos vaya tapando. Perdón, hermano, pero somos hijos así. Le exigimos a Dios, porque dice Romanos 12:1 que tenemos un concepto mayor del que debemos de tener. Dice que, Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada, él como apóstol, como autoridad de la iglesia, les dice, les ruego que nadie tenga un concepto de sí mayor que el que deba de tener, ojo, sino que piense de sí, y yo le agrego, mismo con cordura. Hermano, sea cuerdo cuando usted se valore, por favor. Señor, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Sabe quién se atrevió a decirlo? David. David firmaba el dulce cantor de Israel. Él le componía alabanzas a Dios y a Dios le gusta la alabanza. ¿Sí sabe eso? Pero él le dice, en los sepulcros, vea lo que le escribió David, en los sepulcros no hay alabanza. ¿Qué le está diciendo? Lo estaban persiguiendo para matarlo y él, cuando usted ya lo estudia completo, es, Señor, si tú permites que me maten, te vas a quedar sin cantante. ¿Quién te va a alabar? ¿Quién te va a amar como yo? O sea, sí o no, David se sentía, o estaba muy seguro o estaba muy loco. ¿Tú te atreverías a decirle, qué vas a hacer sin mí, Señor? Vamos a hacerlo día nacional, fiesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender del atributo de Dios? La misericordia de Dios. La puede usted dividir en 3. 1, la misericordia ¿qué? Extendida. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. No, Dios no nos va a escuchar y decirle, Señor, desaparece a todos los ladrones de la región y todo. No, Dios le conserva la vida aún al malo. ¿Cómo? Sí. ¿Usted siempre ha sido bueno? Pues la misericordia de Dios lo mantuvo vivo hasta que Cristo llegó a su vida.
Y si alguien hubiera orado, Señor, barre a los malos, ni usted ni yo estuviéramos aquí. ¿Se da cuenta? Y muchos que no saben doctrina, dicen, no, es que para siempre es su misericordia. O sea, Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Una pregunta de seminario, ¿sí o no? Dios va a tener misericordia de nosotros, siempre. Mira, la misericordia de Dios no es fluctuante, porque si Dios deja de hacer algo, deja de ser Dios. Él es misericordioso, ¿para cuándo? Para siempre. Dice en Éxodo 20 que Él persigue la maldad de los hijos, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hace misericordia ¿a quién? A millares. De los que le aman. Usted está en maldición. Usted aborrece a Dios. Porque para que Dios te persiga, tienes que aborrecerlo. Pero para que tú disfrutes de la misericordia de Dios, tienes que amarlo. Y vamos entrando en el punto. Mire, amar a Dios no es muy desafiante. Es más, para aquellos que son calculadores, amar a Dios es bueno, te va bien. Mire, muchos se hacen cristianos, míreme, porque ven a alguien que estaba quebrado y luego se volvió cristiano y lo ve que anda bien. Y dice, oye, ¿y cómo le hiciste? Ah, fíjate que estoy yendo a una iglesia, así. Su esposo volvió a la casa y todo eso. Y piensan que hay que ir con el mago de la lámpara maravillosa y que es Dios. No, hermano. Dios demanda más de nosotros y con el favor de Dios vamos a ir avanzando. Le doy lectura para que usted y yo vaya entendiendo el primer punto. ¿De qué estoy hablando en los atributos de Dios? La misericordia de Dios. Está la misericordia extendida. ¿Es para quién? Para toda la creación. Dios tiene misericordia de su creación, de sus criaturas. Sí, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque Él es amor y Dios le da de comer a su creación. Mira las aves que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre, no es Padre de las aves, tu Padre las alimenta. Y dice la pregunta, ¿no vales tú más que un ave? Entonces, ¿por qué te preocupas qué vas a comer? ¿Te preocupas qué vas a vestir? Mira los lirios silvestres, dice en la traducción, en el campo, que en la mañana los ves, a la tarde los cosechan y sirven para el horno. Tu Padre los viste ¿cómo? ¿Sí ha visto usted las flores del campo, los lirios del campo? Ni aun Salomón, con todo lo que él tenía, vistió como ellos. Y si Dios hace eso con algo que en la mañana está y a la tarde ya no lo ve, ¿de qué te preocupas? ¿Cómo vas a vestir? Si estamos allí. Entonces, la misericordia extendida de Dios es para todos. Y Dios es misericordioso para siempre. Dice el Salmo 136, escuche. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Wow. ¿Por qué venimos y cantamos a Dios? Su misericordia es mejor que la vida. Amado, ¿alguien disfrutó la misericordia de Dios hoy por la mañana? ¿Abrió sus ojitos? ¿Tocó su cuerpecito? Aquí estoy. Se vio al espejo y digo, sigo igual. Dice que por la mañana, ¿qué? Alabamos la misericordia del Señor. Y si Dios nos permite llegar a la noche, daremos gracias por su fidelidad. ¿Sí se oye? Así que nuevas son sus misericordias. ¿Cada cuánto? Cada mañana, hermano. ¿Cuántos están alegres hoy? Y yo no estoy aquí motivándole ni echaleganismo. No, estamos hablando con la palabra. ¿Por qué hoy usted amaneció y otros no? Porque es la misericordia de Dios. De los que Él ya levantó, hoy ya no tuvo misericordia, no, conforme a su plan Dios lo levanta.
Y en Romanos 9 dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma que Dios dijo y le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Cuántos dicen? ¡Wow! ¿Y eso por qué? Porque Él es soberano. Y Él hace todo como Él lo designó. Los años que Dios te va a dar. En el Salmo 90 dice que la vida del hombre son 70 años. Y en los más robustos 80. Y con todo pronto pasan y son fastidios. Y usted dice, ya me firmó aquí Dios que yo voy a vivir 70 años y si honro a mi padre y a mi madre, quizás 80 o 90. Es como si un doctor te dijera, usted nada más le queda un año de vida. Yo le diría, pero fírmeme lo que no me va a matar nadie, ni un taxista, ni un rayo, ni nada. No entiende. El que entendió, explíqueselo al que no lo entendió. Por ahí hay doctores, no señalo a nadie. Sí, porque hay doctores que le queda un año de vida. Fírmemelo. Hermanos, vivimos ¿qué? Un día a la vez. No te apures de mañana. Es hoy. Y si Dios en su misericordia nos da la vida mañana, cantaremos y celebraremos. Por eso Dios inspira a David para que le diga al pueblo, a la iglesia, a Israel, el Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su... Wow. Y aquí en la doctrina, en la teología, dicen algunos, entonces Dios no me va a enviar al infierno porque para siempre es su misericordia. Pero está hablando de ¿qué? Está la misericordia ¿qué? Especial y la misericordia general. La misericordia general, Dios con las generaciones, Dios va a tener ¿qué? Misericordia. Porque Él es para siempre, es bueno. Dios no cambia, pero es justo. Ahora, si yo abuso de la misericordia de Dios, ¿qué va a pasar? Que se termina la misericordia de Dios. Y entra ¿qué? Atributo de Dios. Su justicia. Yo sé que es difícil estudiar en las mañanas y sobre todo en las iglesias y en ayuno. Siente uno como... Pero es necesario ejercitar. ¿Sí? Entonces, si su misericordia es para siempre, ¿por qué algunos cuando mueren van al infierno y otros van a la gloria? Si para siempre es su misericordia. Porque confunden ¿qué? La misericordia general y la misericordia específica. ¿Sí se oye? Dios tiene misericordia del más perverso y perdido pecador. ¿Hasta cuándo? Si no se arrepiente. Hasta que muera. Y una vez que ya murió ese pecador, sin arrepentirse, se terminó ¿qué? La misericordia de Dios para él. Ahora entra ¿a dónde? A la ira de Dios. Porque muchos tienen esas falsas doctrinas. Dios es amor. Sí. ¿Y pero por qué hay infierno? ¿Y por qué los pecadores no arrepentidos van al infierno? Si Dios es amor, todos vamos a entrar. Sí. Se van a abrir las puertas. De la mano vamos a entrar. Amado, entendamos, no hagamos de un carisma de Dios un todo. Eso es falsa doctrina. Hay iglesias donde dices que Dios es amor y agárrense de las manos y vamos a cantar y abracemos. No, hermano, eso es sentimentalismo, eso es emocionalismo, eso no te lleva a una vida de sub y baja. No, la palabra, sueltas la palabra, el Espíritu la toma y produce convicción. ¿Y la convicción es qué? ¿En la paz? ¿En la tormenta? También. ¿En la abundancia? Tú estás convencido de que Dios es misericordioso y que te perdonó y te hizo su hijo y Él se encarga de lo demás. ¿O no cantamos con fe? Tú proveerás. Eso es fe. Él va a proveer. ¿O no te proveyó ayer? Y hoy algunos no hemos desayunado porque no nos plació.
Pero Él es proveedor y hay que alabarlo porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amado, cuando tú eras enemigo de Dios, nunca te desamparó. ¿Cuánto más ahora que eres su hijo? Pero hay que enseñarle a los que insisten en pecar y en esa doctrina católica de decir que es que Dios es amor. Amén, amén, amén. Pero ¿cuál es el problema de la falsa doctrina? Hacer de una parte el todo. Le explico. Estaba yo en un grupo, un movimiento, donde todo era culpa del demonio. Sí. Ya hasta que el demonio me habló y me dijo, ya suélteme. Pobre demonio, todo. Si adulteraban, es que el demonio me hizo hacerlo. Si robaban, es que el demonio. Si el demonio me hacía así, no es cierto. Él es el culpable. Pero ¿cuál es el problema? Que haces de una parte de la doctrina el todo. ¿Sí? Es como cuando tu cónyuge te dice, es que tú eres esto. O sea, egoísta. Porque no quisiste, no planeaste diferente. Pero no quiere decir que siempre, yo sé, se sonríen algunos cónyuges. Pero a veces ha sido ¿qué? Espléndido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y si tu cónyuge te juzga, ¿cuál es el clásico? Nunca. Siempre se te olvida mi aniversario, por el amor de Dios. Hacer de una parte el todo, esa es la garantía que vas a estar equivocado. Y si eso se enseña en una iglesia, huye de ahí. Amado, por eso se llama los carismas de Dios. Dios me va a tratar a mí de una manera. ¿Cómo puede hacerlo? Él es Dios. ¿Y va a tratar a otro? Él tiene un plan personal para cada uno. ¿Cuántos dicen, wow? ¿En verdad? ¿Todos mueren a los 70? ¿A los 80? No. ¿Cuántos hemos llorado? Porque hemos perdido familia, jóvenes. ¿Y qué decimos, Señor? ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él tiene un plan para cada uno. Amén. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Si usted se da cuenta, el Salmo 136 es invitar al pueblo a alabar. Amado, venimos a la iglesia y ¿qué hacemos? Cantamos a Dios. ¿Por qué cantamos a Dios? Porque es darle gracias por su misericordia. El estar vivo no le es suficiente para cantar. Tú proveerás, hermano. Estamos aquí, estamos de pie. Estás activo, estás... ¿Y es por qué? Porque eres muy bueno, comes frutas y verduras y te cuidas. No, es porque Él te mantiene la vida. Él multiplica las fuerzas al que ninguna tiene. Entonces ya entendió ese punto. Muy bien. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿En qué sí te debes alabar, amada familia? En entender y conocer. ¿Se da cuenta por qué en esta asamblea lo que hacemos es aprender a conocer a Dios a través de lo que Dios se reveló? Nada más. Y de allí usted tiene que ponerlo por obra. Yo no lo voy a andar vigilando, yo tengo que vigilar mi propia vida, ¿sí? Pero usted tiene que venir aquí. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo al pueblo acerca de los religiosos? Dice, hagan lo que ellos les enseñan. O sea, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cuántos son así? Así son los pastores, hermano. Nadie se queda en serio. Así somos. Sabemos lo que debemos de hacer. Mire, mucha gente cree que pecado es hacer lo malo. No, pecado es saber lo bueno
y no hacerlo. Porque hay gente que dice, no, es que yo no me meto con nadie. Le digo, ese es tu problema, métete. No, son cristianos nada más así de adornito. No. Involúcrese, comprométase. Y cuando exigimos, pues tenemos que también luchar. ¿O usted no lucha, hermano? ¿O nada más yo? Siempre les he dicho con lágrimas en los ojos, la santidad duele. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque dice, ¿me quiere seguir? Lucas 9:23, y decía aquí en general la invitación a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Y luego está el otro simbolismo, tome su cruz, ¿qué significa? Muerte. Y ya después de que ya no vives tú, sino Él, entonces lo sigues. Y duele. ¿Duele? ¿Por qué duele, hermano? Porque todavía estás en la carne. Todavía tienes anhelos, ilusiones, sueños, cosas que quisieras y no necesariamente malas. Algunas son correctas, pero dice Dios, no te lo voy a dar porque yo lo que quiero es que te aligeres. Hermano, al cristianismo se le tipifica con una carrera. Y para correr, ¿cómo se pone uno para correr? Se aligera de ropa. Y luego dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. No se desespere, hermano. Entonces, si usted observa el Salmo 136, dice que en el verso 4, ¿por qué tenemos que alabarlo? Porque es el único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos. Amado, ¿por qué debemos alabar y celebrar que Dios es bueno y para siempre es su misericordia? Porque Él hizo el cielo, Él creó todo, Él sostiene todo. Dice, el sol para que señorease en el día. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el sol, por el día? La luna y las estrellas, verso 10, a los enemigos y todo esto. Pudiéramos irnos por ahí, pero yo solo ocupé ese punto y pudiera tener una clase de 3-4 horas hablando del atributo de Dios. ¿Qué atributo nada más así vimos por encimita? ¿Cómo se llama ese atributo? La misericordia. Y es para siempre. Entonces, ¿nadie va a ir al infierno? No confundir la misericordia, ¿qué? General con la misericordia específica. Ahora, ¿de quién sí va a tener misericordia Dios para siempre? De sus hijos. ¿Ya entendió? O sea que tengo permiso de pecar y no hay problema. Porque eso también es falsa doctrina. No, si Dios soy su hijo y me tiene misericordia, entonces, y es para siempre, entonces, ¿qué? ¿Puedo vivir como quiera? No. Esa es la batalla del cristiano. Muy bien, entramos en el segundo punto. Nuestro sermón, para que lo busque hoy, digo hoy en la plataforma, es el cristiano próspero. Si tienes la diapositiva del título, si lo pones, por favor. El cristiano próspero. Hermano, ¿es válido anhelar prosperar? Sí. De hecho, la Biblia está llena de la prosperidad de Dios. Deuteronomio 28 dice, si me oyes esto que yo te mando hoy y lo pones por obra, dice Dios, todas estas bendiciones, y empieza a nombrarlas. Dice, te perseguirán y te alcanzarán. O sea, si tú estás obedeciendo a Dios, dile que está a tu lado, tú no vas a poder evitar que Dios te bendiga. Dios te persigue. ¿Por qué? ¿Cuál es el atributo de Dios que vimos en el Salmo 136? Alaba, bendice a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y el que es bueno se agrada ¿en qué? En ser bueno. El que es malo, ¿cuál es su gozo? ¿Sí conoce usted gente que dice, ay, es que ese es maldoso, maldosa?
¿sí? Dice que no duermen si no han hecho tropezar a alguien. ¿Sí lo ha leído en los Salmos? Dice que aún en la cama están maquinando qué trampa le van a poner a su adversario. Premeditación, alevosía y ventaja. ¿Se imagina? Pero Dios, que es bueno, ¿en qué se goza? En bendecir. Y Él dice que si tú pones por obra lo que Él te manda, Él te va a bendecir. Está bien. La prosperidad espiritual, el ser como Cristo, esa es una prosperidad. Pero desgraciadamente hay obreros fraudulentos que solo creen que la prosperidad es ¿qué? Económica. No, eso es una parte, hermano. Esa es una añadidura. Pero ¿para qué quieres prosperar económicamente si tú no creces en la gracia y en el conocimiento del Señor? Imagínate. No, lo que debemos crecer es ¿en qué? Amado, en ser como Cristo. Eso es ser discípulo de Cristo. Ser como Cristo. ¿Cuáles son las claves para prosperar? Me das el Proverbios 28:13 para que lo lea y entendamos qué es. Dice así: el que encubre su pecado, estoy leyendo bien, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Leí bien? No. No es confesar mi pecado, no, es el que confiesa ¿qué? El que encubre sus pecados. ¿Cuál es el decreto? El que encubre sus pecados no prosperará. Pero si nadie sabe, pero dígame otro atributo de Dios, Él es ¿qué? Omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia en Apocalipsis. Para uno pecar, ¿qué hace? No sé usted, yo me escondo. Así que qué hombre tan sinvergüenza tenemos, pues soy igual que usted. Batallo y lucho con lo mismo. Romanos 7. Lea Romanos 7 y es Pablo el apóstol. Amado, entiende y deje de mitificar el cristianismo. Estamos en este cuerpo. ¿Usted ha sentido deseos de darle un golpe a alguien? ¿Sí o no? ¿O aquí el más pecador soy yo? Sí. ¿Cuántos cónyuges hay aquí? ¿Cuántos casados? Ya vamos a seguir, porque no vamos a atrasar, ¿verdad? Sí, dan ganas de repente. Señor, ¿lo iluminas o lo eliminas? ¿Te lo llevas o te lo envío? Pero ahora, ¿nos dejamos vencer por eso? No, porque ahora ya hay un corazón nuevo. Y esa es la lucha del cristiano, hermano. Ya no nos vamos desaforadamente, no, seguimos luchando. ¿Cuántos siguen luchando? Aleluya. ¿Y cuál es la clave de la prosperidad, cristiano? ¿Sabe cómo se llama la clave de la prosperidad? La confesión y el arrepentimiento. Ojo, Dice pues, el que encubre, ¿qué? Sus pecados. Amados, si aquí tuviéramos que sacar las cosas que sabemos que están mal, ¿cómo nos iría? Pues sabe que eso es lo que hay que hacer. Esa doctrina es la doctrina básica. Confiesa y apártate. Duele. Duele. Duele porque tu carne es lo que quiere hacer. Y esa es la lucha espiritual. No estar fuera, demonios, te reprendo, te ato y te echo fuera. Yo les digo, ponte de acuerdo, ¿lo atas y quieres echarlo fuera? No, vos lo tienes ahí atado. Y hay una de doctrinas de que te ato y te echo fuera y en el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo no es para echar fuera demonios, hermano. La sangre de Cristo es el precio que se pagó para limpieza de pecado.
No use la sangre de Cristo para echar fuera demonios por el amor de Dios. Eso es ignorancia crasa, plena, absurda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra lucha espiritual? Dice Efesios que no es contra huestes espirituales. ¿Cuál es tu lucha, hermano? O sea, yo batallo, yo tengo mis batallas. Y en verdad las sufro y las lloro. Porque mi cuerpo quiere ¿qué? Pues hacer lo que el Espíritu me dice que no es correcto. ¿Y es fácil? No, si no, no fuera lucha. El que encubre sus pecados. ¿Por qué encubrimos pecado? ¿Por qué no lo confesamos? Así abiertamente, pues. Porque sabemos que es que está mal. Por eso es que lo encubrimos. ¿Pero qué dice? Que el que lo encubre no prosperará. Más el que los confiesa. Mire, la doctrina. Yo puedo confesar el pecado y decir, pero el que confiesa su pecado y no se aparta, ¿qué es? ¿Cómo se le cataloga? ¿Qué adjetivo se usa? Es un sinvergüenza. ¿Sí se oye? ¿Sí me expliqué? Yo confieso mi pecado. A ver, dame un ejemplo de pecado. O sea, uno de los tuyos para no darte yo. Por decir, no, la verdad yo sí soy duro para el dinero. Ya está confesando su pecado, que es ¿qué? Avaro, que es egoísta. Y ok, dice uno, ya confesó, gloria a Dios. No, ya confesó, pero no se arrepintió, sigue igual, es un sinvergüenza, cara dura. ¿Sí se oye? No, es confieso que soy pecador, pero no es que soy pecador, no. Por eso dice, el que confiesa sus pecados. ¿Y después qué tiene que suceder? Y se aparta. ¿Y qué es apartarse? Dejar de hacerlo. Yo creo que aquí hay, no sé, ¿como cuántos? ¿70? Yo no dudo que entre 70 haya algunos pecadores. Un promedio, ¿no? Por ejemplo, hombres que tienen, ¿cómo se llama? Yo casi no manejo mucho este aparato, pero tienen visitas a lugares donde hay películas subidas de... ¿Y cómo si tú ves su celular, cómo está? Nadie, todos están así. Y si tú ves su celular, y ahí está oculto. ¿Por qué está oculto? Porque uno sabe que es pecado, que es vergonzoso. Y luchamos contra eso. ¿O no? Mire, y a mí me ocupan mucho los niños. Chéquenle los celulares a sus niños, hermano. Se puede usted hasta infartar cuando encuentre algo que sus hijos estén viendo. Porque nacemos en pecado. ¿Desde cuándo comenzamos a hacer lo malo? Yo pregunté la vez pasada, ¿quién enseña al niño a robar? Y por allá se oyó la voz de un niño, mi papá. Hermano, hacemos lo malo porque nacimos malos. En cuanto empezamos a tener, ¿sí? Están los dos niños en una habitación, se oye algo que se rompió, tú entras y uno le dice al otro, no saben hablar, pues, él lo rompió. Somos malos. Entonces, nosotros luchamos con el pecado. Yo tengo pecado. Así como usted me ve santo y todo, tengo pecado. Se ríe. Qué fea congregación son ustedes, hermano. Sí, por eso no le ande besando la mano a nadie, hermano. La iglesia de Cristo, el propósito es devolverle la iglesia al dueño de la iglesia. No hay superhombres, habemos pequeños hombrecitos en manos de un Dios grande y todopoderoso. Aleluya. Así que usted no ponga su confianza en un hombre, porque el día que sucumba ese hombre, usted va atrás de él. Porque si a usted lo guía un ciego, un tuerto, ¿o cómo dice?
Si un ciego guía al otro, ambos dos van a caer. Esto es personal, hermano. Ok, voy a dar prisa entonces. Primer punto, ¿cómo prospero? Confesando mi pecado y dejando de hacerlo. Entonces seré prosperado. ¿Por quién? ¿Por la gente? No, promesa de Dios. Bienaventurado el hombre, o sea, el ser humano que siempre teme a Dios. Vea usted el paralelismo. Cuando uno teme a Dios, uno se guarda del pecado. ¿Cómo voy a fallarle? ¿A quién? A mi Dios. El Salmo 103, versículo 8. ¿Y qué debemos nosotros acercarnos a Dios con esa confianza? Si Él me dice, confiesa tu pecado, y Él nos da fuerza, ¿para qué, hermano? Esto se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama esta doctrina? Doctrina, la preservación de los santos. ¿Por qué usted tiene 5, 10, 20, 30 años de cristiano y sigue todavía? Porque Dios lo sostiene, no es mérito de nosotros. Dios nos sostiene. Si Dios me suelta, vuelvo como el perro al vómito, dice el proverbio en la Biblia, y la puerca lavada al lodo. Si Dios me suelta, regreso a mi vida pasada. ¿Qué nos dice el Salmo entonces 103, versículo 8? Misericordioso y, si se da cuenta, es sinónimo. Misericordioso y clemente. Mire lo que a veces se usa mal. Y yo he oído predicadores que dicen, porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Pero lo están aplicando mal. Porque si el que lo recibe está en pecado y no quiere confesar ni apartarse, dice, ay, entonces Dios no me va a pagar conforme a mi maldad. No, dice que Él es lento para la ira. ¿Cuántos tuvieron un papá o una mamá que decían, corrígete? No, mi mamá, mi papá solamente me amenaza. No, corrígete. Porque el papá y la mamá no son de mecha corta, como decimos comúnmente. Pero cuando ya meten la disciplina, se acabó. ¿Sí? El clásico, el que yo conozco. Dan la noticia, oye, tu hijo vuela por allá en las autopistas. Hijo, hija, corrígete. No, nada más me amenaza. Entonces no, le quitas la llave del carro, se acabó. Oye, pero ¿qué van a decir ahora que me vean en taxi? Pues, sí. Dios nos ama como Padre. Dios nos está hablando. A mí me habla. Pero si nosotros enseñamos que Él es lento para la ira, o sea, ¿quiere decir que nunca va a llegar el día de su ira? No, sí. Pero si nosotros seguimos tentando, ¿qué es lo que dice el Padre nuestro? Y no nos metas en tentación. ¿Sí? Si nosotros nos metemos y seguimos, va a llegar el día en que Dios nos va a reprender. Lento para la ira y grande en misericordia. El mayor mandamiento. Entonces ya vimos el punto 1. No se preocupe, nada más son 10 puntos y nos vamos. Punto número 1 es, ¿cuántos aprendieron algo de cómo es tu Dios? Es luz, es amor, es misericordioso. ¿Qué te dije que a mí me gusta de Dios? Que Él es bueno. Yo cuando no sabía y llegué a la iglesia y me decían, pero ¿cómo Dios y todo? Y me decía, ¿pero qué es Dios? ¿Cómo es Dios para ti? Le digo, lo único que sé es que Dios es bueno. Y yo lloraba. Digo, lo único que sé es que es bueno. ¿Por qué? Porque no me pagó conforme a lo que yo estaba haciendo. Y siempre va a estar así. No, Dios va a pagar porque Él es justo y a nadie le queda deber nada. Así que si tú eres cristiano y estás provocando a Dios, Dios te va a pagar. ¿Vas a perder la salvación? No, pero vas a perder la gracia de Dios.
El rey David, cuando cayó en adulterio con Betsabé, en el Salmo 51, el rey David dice, devuélveme el gozo de la salvación. No perdió la salvación. ¿Qué no tenía? El gozo. Porque tú no puedes estar bien con tu carne y estar bien con Dios. Y si estás bien con Dios hay gozo pleno, pero si estás bien contigo, hay tristeza, hay lucha. ¿Y quiénes pasan esas luchas? Mientras estés vivo, vas a seguir luchando entre tu deseo y el deseo de Dios. Esa es la lucha, cristiano. No es contra el diablo y el espíritu de esto y el espíritu del otro, no. Es contra nuestra carne. Yo hay cosas que quiero hacer, hermano. Y he luchado. De entrada yo no quería ser pastor. Ay, nosotros pensamos que por amor. No, yo no quería ser pastor. Pero no es lo que uno quiere. Y luego cuando ya le dije que sí, luego me dijo, ¿te va a costar todo? Le digo, no, te cuesta todo. ¿Quieres seguir a Dios? Si estás llegando a la iglesia y estás visitando, yo no te voy a engañar. Dios te va a demandar ¿cuánto? Todo. Se puede parar e irse, no hay problema. Dice este pastor. Muy bien. Le preguntan los fariseos, Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, mire, estos son los nombres de los religiosos, la iglesia que había cuando Cristo comienza su ministerio. Si usted se da cuenta, vea esto, terminan con fariseos y saduceos, quiere decir que son feos. Se juntaron a una y uno de ellos, doctor de la ley, o sea, intérprete de la ley, o sea, un purpurado, se acerca a Jesús y le hace una pregunta, ¿para qué? Para tentarle. Vea la maldad. Y eran líderes de la religión, de la iglesia. Y quiere tenderle una trampa a Jesús. Y le dice, le hace un examen teológico y le dice, maestro, mire, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amado, ¿usted ha visto, si estoy bien, un monitor de pulso cardíaco en algún hospital? ¿En alguna clínica? ¿Cómo es? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Cómo somos nosotros los que amamos a Dios? A veces lo amas ¿cómo? Arriba está, Señor, mi alma te alaba, te bendigo, gloria sea al Señor. Y a veces andas ¿cómo? A veces en la montaña y a veces en el valle. Amar a Dios con todo el corazón, hermano, dice el Salmo, creo, 66. Poned gloria en la alabanza. ¿Qué es esto? Pon fuerza en la alabanza. Tú proveerás. Tú proveerás. No, ¿cómo canta usted? ¿Cómo es mandado a cantar? Todo lo que respira, alaba a Jehová. Si es con fe. Él proveerá. Aleluya. Empiezas a cantar, Jehová es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Y si tenía miedo, ahora ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque pongo la pasión. No la emoción, es la pasión que me provoca el convencimiento de la palabra. Aleluya. ¿Cómo debemos amar a Dios, hermano? Apasionadamente. ¿O de qué tipo de amor? Amado, si uno ama ¿cómo? Padre eterno. Yo no quisiera ser ni su amigo ni nada. No, ¿cómo es el amor? Se le llama la pasión. ¿Cuántos aman al Señor? Ahora, Jesús dice que por la pasión puesta delante de Él llevó la cruz. O sea, Él no murió así en depresión. No, Él iba sufriendo, pero iba con gozo. Amado, el gozo es fruto del Espíritu Santo. ¿Y tenemos problemas los que aquí estamos? Yo creo que sí. Pero tenemos ¿qué? Gozo. Y venimos y le damos alabanza a Dios. ¿Y cómo no? Hay algunos enfermos, otros quebrados.
En fin, habemos de todo, nosotros luchamos y aquí estamos, Señor, yo creo en ti, ayúdame. ¿Cómo dice el Señor, el Rey, que debemos amar al Padre? Y el corazón, ¿qué tipo es? El asiento de las emociones, pero no las emociones almáticas, no esas emociones que tristemente hemos caído en las iglesias. El 14 de febrero vamos a hacer un culto de matrimonio. Yo digo, por favor. E invierten y esas mesas no redondas y desde que entran los corazones y todo ya está. Y tiene que venir el esposo y la esposa, hermano, porque si no, olvídate, casi lo amenaza el suegro, la suegra, no va a haber herencia y ya está aquí. Y ya después al rato viene el momento romántico y empieza el teclado. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Mírala a los ojos del que está diciendo. Lo último que quieren es mirarse. Y ya aquí se miran. Dile que la amas. Perdón. Dije que iba a ser serio, pero me cuesta trabajo. Dile que es. Hermano, eso es solo almático. Si no amas a Dios, no vas a amar a nadie. Con el amor de Dios. Dice Dios. El Hijo. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Pero ahora dice con toda tu alma. O sea que es válido también ¿qué? Alegrarte. El alma, mira, el alma es el asiento de las emociones, ¿sí? O sea, te sientes contento. Dice en Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanza, Santiago capítulo 5. ¿Está alguno triste? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Para qué? Para que te unas a cantar. Y a veces está difícil. Miren, nosotros los cristianos cantamos cuando hay un sepelio. Y aquel que no entiende dice, pero ¿cómo se atreven a cantar si que no ven que hay un muerto? Hermanos, somos mandados a alabar a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Y si el que partió es cristiano, hacemos fiesta. Ok, dice pues, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Le hicieron la pregunta, él nada más hubiera dicho, amar a Dios y ya. Pero el Señor no, el Señor se extiende y dice, con toda tu alma y con toda. Por eso le decimos, el cristianismo tiene que ver con ¿qué? Con nuestra mente, con nuestro intelecto. Este es el primero y grande mandamiento. Usted ahora va a entender por qué le dije de confesar el pecado y arrepentirse. Verso 39. Y el segundo es, ¿qué es semejante? ¿Qué es algo semejante? Parecido. La tentación, ¿en qué radica? ¿Qué dijo el diablo? Seréis como Dios. El hombre caído se cree Dios. ¿Sabe por qué no se acercan a Dios? Porque ellos son dioses. Esa es la raíz, el ADN de la tentación. ¿Con qué nos tentó Satanás? A Eva, ¿qué le dijo? Porque Dios sabe que el día que coman, serán ¿qué? Porque ¿cuál fue el pecado de Satanás? Seré semejante al Altísimo. Y eso nos lo pasa a nosotros. Entonces, cuando alguien no ha entendido eso, se siente Dios en la tierra. Y no busca a Dios. Si han oído cuando esos que oran que dicen, Señor, no me des, solo ponme donde hay y de lo demás yo me encargo. Esos son dioses para ellos mismos. Entonces, y el segundo es semejante. Y aquí es donde vamos a confesar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende que el cumplimiento de toda la ley y los profetas. ¿Me da unos minutos más? ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. Manden por las pistas, vamos a quedarnos aquí. Mire,
Amar a Dios es conveniente. Amado, ¿quién no va a amar a qué? Amar al rico es qué. Dice la Escritura que todos quieren ser amigos de quién. Del rico. Si es rico, güero, alto, güero, y huele bonito y todo, todos quieren ser amigos del rico. ¿Y qué le hacemos al pobre? Siéntate por allá. Santiago dice que eso es pecado. Hacer acepción de personas, hermano. Y yo tengo problemas. ¿Por qué? Porque el que confiesa su pecado y se aparta. ¿A cuántos les gusta saludar y abrazar a los que usan perfume original y no fraiche? Eva, vamos a confesar. Llegó un hermano bien vestido, hermoso, así. Yo le dije, wow, pensé que era algún diputado. Le digo, casi me le voy encima. Hermano, así es nuestra carne, convenenciera. Perdón, dije que iba a confesar mi pecado, no su pecado, mi pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si a mí me pide prestado mi amigo Ricky Ricón, le presto. Pero si me pide prestado, ¿quién? No tengo. ¿Sí o no? Mire, hermano, yo no tengo problemas para amar a Dios. Yo canto, lloro, le digo, Señor, te amo. Pues soy convenenciero. ¿Por qué? Porque Dios me bendice y para siempre es su misericordia. A mí me gusta. ¿Y este pastor tenemos? Pues esto es lo que hay, hermano. Pero ¿sabe cuál es mi problema? Mi problema no es, el primer mandamiento lo tengo. Amo a Dios con todo mi ser. Soy un loco apasionado. ¿Sabe dónde está mi problema? Mire, amar a mi prójimo como me amo a mí, ahí no tengo problema. Yo me idolatro. Sí, se oye. Ya sospechaba yo, sí. Soy Narciso. Y no me estoy riendo. Amo a Dios y me amo. Ya estoy. Señor, ya cumplí. Pero dice, Señor, lee bien. No es que te ames a ti. Es que ames a tu prójimo así como te amas a ti. Quería yo buscar otro estudio, otra predicación, porque digo, no, esto no va a bendecir al pueblo. ¿Cuántos dicen, déjela, pastor? Yo lloré, hermano, porque Dios me mostró mi pecado. Amo a Dios, lo amo. Me amo a mí, me paso. Pero ¿sabe qué? No amo a mi prójimo. ¿Cómo? Como me amo a mí. ¿Por qué el Señor Jesús dice un mandamiento nuevo os doy? ¿Por qué Juan dice un mandamiento nuevo? Porque en la ley era amar a Dios y a tu prójimo y ya. ¿Sí? Pero Cristo dice un nuevo mandamiento. Ustedes deben de amar a Dios y amarlos como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Jesús? Hasta la muerte. Amado, amada, ¿cómo debo amar a mi prójimo? No a darle muerte, hasta la muerte. Yo estoy mal en eso. Y dice, si confieso mi pecado y me arrepiento y hago esfuerzo, porque la verdad soy muy selectivo, muy elitista. No me junto con cualquiera. Me gusta provocarse. Ya lo sospechaba yo. Sí, es que soy espejo y me reflejo, hermano. Ahora, ¿somos selectivos en las amistades? Sí, hay gente que, ay, ¿cómo dicen la palabra? Tóxicos, ¿no? Dicen los jóvenes. Ay, es que es tan difícil ser... Amado, amar al que te ama, eso no es problema. No, ama ¿a quién? Al necesitado, al feo, porque así como éramos feos nosotros, así nos amaron y pidieron a Dios por nosotros, por eso estamos en el camino. No, pues amar
¿Al que te ama? No, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Si alguien te maldice, ya los perdí. No, ahí está el amor, en que des tu vida por los que no te quieren. ¿Cuántos tienen ese problema, hermano? Acompáñeme, o soy yo el único perdido aquí. Lucho porque no es una opción, es un mandamiento. Tengo que amar a mi prójimo. ¿Cuál es la medida? Como yo me amo. ¿Y cómo te amas tú, hermano? ¿Cómo te amas tú? ¿Tienes un dolorcito y qué? Inmediatamente a la clínica, hágame de todos estudios y de todos los estudios. Es que cuesta tanto, no pregunté cuánto cuesta, hágamelo todo porque necesito. Y cuando alguien está ahí extendiendo la mano y te dice, oye, apóyame para la medicina y todo, no hay, hermano, no hay. ¿Por qué? ¿Pero a quién amamos? Puro particular. Y a nuestro prójimo, ¿qué le decimos? Vete al hospital fulano, ahí está bien la atención. Y somos cristianos. Por eso no vamos tras los perdidos, porque no nos interesan que sus vidas cambien, no los amamos. Y yo le dije, el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Y esa es mi lucha, hermano. Soy un pobre, miserable, porque amo a Dios porque me conviene, y me amo a mí porque soy una naturaleza caída, me cuido mucho, me quiero mucho, tomo vitaminas, frutas y verduras, me hago análisis cada 6 meses, me chequeo, delirante, pero no me importa la salud de nadie más. ¿Es pecado? Pero yo ya avancé, yo ya lo confesé. ¿Y usted? ¿Sí se preocupa por su prójimo? Quiero terminar porque le pregunta a un religioso a Jesús por tentarle, sí, pero ¿quién es mi prójimo? Como si no supiera. Y Jesús le dice, ahí puse la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley, un doctor de la ley, ¿sí? Un pastor, vamos a ponerle. Se levantó y le dijo a Jesús para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo correctamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué es lo que está incluido en ese mandamiento? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley. Hermano, el no robarás. Si yo amo a mi hermano, ¿qué? Pues no le voy a robar. ¿Se da cuenta? Por eso dice que amar a Dios y amar al prójimo cumples toda la ley. No vas a codiciar lo que es de tu prójimo. No vas a tener envidia. Tú andas caminando o en bicicleta y tu hermano pasa en una avioneta. Gloria a Dios, Señor, bendícelo. ¿Cuántos son así? Gracias, Padre, porque a él le diste y a mí no. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Lucas 10:28. Pero él, el intérprete de la ley, quería enredar a Jesús y le dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le platica una historia y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Recuerde, Jerusalén estaba en lo alto. Venía un hombre bajando, no estaba como ahora, eran caminos pedregosos, habían lugares solitarios. Viene bajando de Jerusalén y va con rumbo a Jericó, nos dice. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Amado, ¿qué vemos aquí? Ayer, hoy y siempre. Llegan y te roban, ¿y uno qué dice?
Yo les mandé al grupo, ya se la saben, porque pedí cooperación para... Y cuando dice, ya se la saben, celulares y carteras, ¿cómo? O sea, que te roben, hermano, pero ¿por qué te tienen que lastimar? Esa es maldad profunda. O sea, llegan y vienen por la cartera, le das la cartera, el reloj, por acá tengo un escondido también, llévate, pero no me hagas daño. Pero aquí vemos que estos ladrones, encima de que le roban, lo golpean. ¿Qué necesidad si era un hombre solo? Esa es la maldad del ser humano. Y le dan tal golpiza, que lo dejan ¿qué? Moribundo. Y ahí quedó expuesto a la vía pública. Usted ha visto gente que sufre en accidentes y usted pasa rápido y dice, no puedo quedarme porque... Si lo actualizamos, sigue la narrativa. Lo dejaron medio muerto. Entonces sigue narrando el Señor y dice, aconteció que descendió un sacerdote, o sea, un religioso, por aquel camino. Le vio al que habían asaltado, lo vio y ¿qué hizo? No, es que voy al culto y se me hace tarde. Y se fue a la iglesia. ¿Sí? Pero asimismo un levita, ¿qué es un levita? Los que encargados de la alabanza en la iglesia. Pasó el levita y vio al moribundo, ¿y qué hizo? Lo vio y ¿qué? Dijo, es que ya el culto va a empezar, se me hace tarde y yo tengo que dirigir la alabanza. Y lo vio y se fue. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? Hermano, la misericordia solo es un atributo de Dios. Sabe que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y a veces tenemos chispazos, hermano. Usted no me va a dejar mentir. El otro día salí de una tienda, hermano, y vi a una anciana y a una niña. Ya me sé su nombre y el nombre de la niña. Y fui movido a misericordia, oré por ellas. ¿Y sabe qué hice? Le di 100 pesos. Con dolor en mi corazón. Mira, dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nos caímos, pero hay vestigios de bondad en el hombre. Así como esta maldad de robarle y lastimarle, así también, ¿sí o no usted ha sido movido a misericordia algunas veces? Cuando dice, chispas, era para mi pizza y la coca, esto, pues ya, sale. Somos movidos a misericordia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Y eso es satisfactorio, hermano. Porque el hacer la voluntad de Dios es satisfactorio, es agradable. ¿Sí? Entonces, dice que un samaritano. ¿Por qué específicamente el Señor nombra a un samaritano? Porque judíos y samaritanos se aborrecían, hermano. Ya luego les platico más por el cuestión de tiempo. Un samaritano, un enemigo al que hirieron fue a un israelita. Y el que pasó el sacerdote, pasó el levita y pasa un enemigo. Y nos dice que iba de camino, vino cerca de él y ¿qué? Viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién produce el querer como el hacer? Cuando usted no se puede resistir a ayudar a alguien, ¿es porque usted es bueno? ¿O es porque él es bueno? ¿Sabe que Dios usa hasta cuervos en la figura? En el tiempo de la sequía, en Querit, los cuervos le llevaban carne a Elías. Que un cuervo lleve carne y no se la coma. ¿Sabe que Dios sigue usando? Ay Dios, me voy a meter en problemas. Dios sigue usando cuervos para bendecir a su pueblo. Sí. Hay gente que te ve y Dios le produce ¿qué? Lo mueve a misericordia y te ayuda. Y a veces no necesitas tú ver, o sea, no, a veces vas a hacer un trámite y las puertas se abren
Y te atiende y yo dice, ¿se equivocaron o qué piensan que soy yo? Y me atiende, me abre las puertas, siéntese por favor, trágale agua. Yo dije, se están equivocando. No, es que Dios produce en ellos que te van a abrir las puertas. ¿Sí o no? Vas con un médico y te atiende casi como si fuera su hijo, hermano. Y tú dices, ¿por qué tanto así? Ah, porque Dios lo movió a misericordia. Aleluya. Entonces Dios movió a un enemigo y acercándose, ¿sí me escucha? Vendó sus heridas, se involucró, vendó sus heridas. ¿Qué más? Era medicinal en ese tiempo. Le ungió con aceite y vino y lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Arriesgó su vida? Sí. Porque uno cuando ve eso, él arriesgó su vida y lo lleva con el mesonero, estuvo con él toda la noche cuidándolo. Al otro día, ya para partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo al mesonero, cuídamele. Wow. Y todo lo que gastes de más de estos 2 denarios, cuando yo vuelva, ¿qué dice? Yo te lo pagaré. Ahora lanza la pregunta el Señor, para ti y para mí. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuántos nombró? Un sacerdote. Pasó de lado. Pasó de largo. Un levita. ¿Qué? Pasó de largo. Un enemigo. Se involucró. Le dice el Señor. Para ti le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y a él no le quedó otra que decir, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y ahora se lo aplico a usted porque ya Dios me lo aplicó a mí. Hermanos, amar a Dios es más allá. Por eso la iglesia no es luz. Por eso la iglesia nos tachan de hipócritas, porque no tenemos amor por los perdidos. No tenemos amor por los que sufren. Tenemos un cristianismo acomodaticio, hermano. Salgo de la sal de mi recámara con clima y como tiene sensor, cuando ya salí ya deja de funcionar. Salgo, me subo a mi carro, uno me mira como diciendo, enciendo mi carro, se activa el clima, a veces lo puedes encender desde afuera, se activa el clima, pones alabanzas para irte preparando porque vas a la iglesia. Llegas a la iglesia, buscas dónde hay clima, te sientas y ya viejo. Y luego te sales, te vuelves a subir a tu carro, vaya viendo todo ese trabajo, hermano. Y enciendes todo el clima y llegas a tu casa y entras. Ya pueden servir. ¿Y qué dicen? Eso de ser cristiano, no, hombre, es muy duro. Lo que pase alrededor nos importa nada. ¿Amamos a Dios? ¿Cómo no? Pues es conveniente. Cuando estoy enfermo, Él me sana. Cuando no tengo, Él me suple. ¿Quién no va a amar a un Dios así? Me amo a mí mismo, me idolatro. Me veo en el espejo y me checo si tengo más arruguitas, saco la crema. Pero no amo a mi prójimo. Oro el Padre Nuestro y pido por mi alimento. No pido por el alimento de los demás. Oro y oro por mis hijos y mis nietos. Hasta ahí nada más. Oro por mis dolores y mis enfermedades. Por los demás enfermos y todo, pues ahí que oren, porque la puerta está abierta para todos. Cuando sé de alguien que tiene necesidad, me lo guardo, porque tengo que comprar
una camisa que vi que me gusta. El que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Hermano, a mí me fastidian los que aman a Dios, pero no aman a lo que Dios creó. No aman al prójimo. ¿Cuál es el mandamiento y la ecuación? Amarás a Dios y a tu prójimo. ¿Y cuál es la medida? Como te amas a ti. Y si ustedes nos vemos, hermano, nos amamos. ¿Por qué te das cuenta si eres analista? Porque todos venimos bañaditos, arregladitos. Digo, cada uno le hace la lucha, pero ¿qué? Y ¿cómo se llama donde se guarda la ropa? Ya no cabe. Las alacenas y todo. Pero Dios nos manda. ¿Cuál es el mandamiento? Amarlo a Él. Y amar a ¿quién es nuestro prójimo? Todos los que están sin Cristo están moribundos, están a punto de partir a una eternidad sin Cristo. ¿Y tú y yo qué hacemos, hermano? Por eso dice en Juan 13:4, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, ¿cuál es el mandamiento nuevo? ¿Cómo me debes tú amar a mí, hermano? Como Cristo nos amó hasta la muerte. ¿Cómo te debo yo amar a ti? Como Cristo te amó. Verso 35. ¿Cuál es la diferencia que hace una iglesia así? Que ahora vamos a terminar y le voy a pedir a Alejandra que ministre, ¿qué? Algo de amor. Hoy hay una que cantaba mucho por ahí en los grupos. Tengo un nuevo amor. ¿Qué más sigue? Acuérdese, usted fue a los encuentros ese. Para ver, repítemelo para que vean. Mi corazón me late sin parar. Pues si se para, se muere. ¿Qué más decía ese canto? Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús, mi amor, mi dulce. Pues ¿quién no va a amar a Jesús? Y empieza el romanticismo y yo tengo un nuevo amor. Pues siempre estás pensando en qué amor. Estoy siendo muy cruel, ¿verdad? Amado, no se trata de mover emociones. Se trata de provocar dolor. A mí Dios esto no cualquiera te lo predica, porque no es que tú digas, y ese es el pastor que tenemos. Amo a Dios porque me conviene. Y me amo a mí, pero me cuesta amar al prójimo. Entonces no vamos a terminar diciendo, a ver, hermanos, tómense de las manos. Abrázate ahí con tu hermano y vamos a decirnos el amor. No, hermano. Esto tiene que ser una obra divina. Y he llorado y no he dormido para que esta palabra, hermano, no necesite yo ponerle música, sino que el Espíritu convenza de pecado y que nos examinemos a nosotros mismos. Y confesar que yo no amo como debo de amar a mi prójimo. Si hasta aquí me va acompañando, ya voy a terminar. Dice el Señor, en esto conocerán todos que eres iglesia, no que cantes, no que esto, no. En esto conocerán todos que eres seguidor de Jesús, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Tienes primera de Juan 4:20? El apóstol del amor. Si alguno dice que yo tengo un nuevo amor. ¿A cuánto le gusta cantar? A mí me fascina cantar, la poesía, todo. Y se siente bonito, pero ¿de qué sirve si solo soy una voz que, como címbalo carretillo? El amor de Dios es ¿qué? Nunca deja de ser. El amor de Dios es sufrido. El que ama sufre, hermano. Porque a veces te desprecian y tú ¿qué tienes que hacer?
Alguien tiene un hijo que lo desprecie, no haga nada, ni un gesto, nada. Usted manténgase así. Que tú hasta la sangre le das a tus hijos. Y tus hijos no te quieren. Los dejas de amar. No. Ese amor es el que dice 1 Corintios 13. El amor de Dios. Todo lo da, todo lo sufre. Este amor no hace nada indebido. Todo lo espera, todo lo soporta. Y dice algo importante, el amor de Dios nunca deja de ser. Cuando alguien te dice, es que ya no te amo, la realidad es que nunca te amó. Pero ya esa es otra historia. Ok, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ve? ¿Cómo dices que vas a amar a Dios, que es espíritu y no lo ves? Y nosotros, si eres iglesia, estamos en ese nosotros. Tenemos esta sugerencia de parte de Dios. ¿Estoy leyendo bien? Pero hábleme fuerte, hermano. El que ama a Dios tiene la obligación. ¿Cómo se comprueba que amo a Dios? Amándolo a usted. Y en eso estamos. ¿Es fácil? No, nuestra naturaleza caída tiene algo característico. Egoísmo. ¿Qué es egoísmo? ¿Sabe que hay iglesias que son antropocéntricas? ¿Qué significa eso, pastor? Todo el culto tiene que ir preparado, está el pastor y su grupo, hay que hacer para que el que venga se vaya bien. El culto no debe estar centrado en nosotros. El culto debe estar centrado en el Dios bueno y misericordioso. Venimos aquí a darle la gloria a Dios, no a nosotros, hermano. Y siempre lo he dicho, cuando empezamos y hacemos algo, me dice, pastor, como que hoy las alabanzas, como que le digo, como que quede qué, si la alabanza no es para usted. ¿Qué le vamos a alabar a nosotros? Pero como somos tan ególatras, a mí me gusta ir, ¿sabes dónde? Donde me tratan bien. ¿Por qué? ¿Por qué cuando te enteras que hablaron mal de ti enloqueces? Porque te amas demasiado. ¿Qué dijeron qué? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo a partir del versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, que piense de sí con cordura. Amados, seamos humildes, y vea que se lo está diciendo este soberbio. Dejemos la vanidad, dejemos de buscar nuestra propia gloria, porque comer mucha miel no es buena, hermano, y buscar su propia gloria no es gloria. Así que le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y ya él le dijo. Y luego le dice el Señor para acabar el sermón a este doctor de la ley, ¿ahora qué? Ve y haz tú lo mismo. Shalom Alejem, hermano. La paz de Dios sea con tu vida. Sal y ama. Pero no necesitas amar al de afuera, no. Ama en tu casa, ama a tu padre, a tu madre, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus vecinos, a esos que son, ay Dios mío, dame paciencia, ámalos como Dios nos amó. Dejemos de tener un amor selectivo. ¿Amemos a quién? ¿A todos? Ok, ahora nos vamos a parar y nos vamos a abrazar todos. No, hermano, Dios le bendiga, vámonos que ya es tarde. Nos vemos, cuídense mucho.